Quiero agradecerles a todos por venir esta mañana. Tenemos una nueva información sobre nuestra situación en Carolina del Norte con respecto a nuestra lucha contra COVID-19. A partir de hoy, Carolina del Norte tiene 11,848 casos, 498 personas en el hospital y 430 defunciones. El número de defunciones está aumentando más lento que en muchos otros lugares. Sin embargo, estamos de luto por todos los que han fallecido y estamos orando por sus familias. Continuamos viendo progreso en cuanto a pruebas, rastreo y tendencias. Tenemos esperanza de poder entrar a la fase 1 el siguiente fin de semana. Sin embargo, sepan que todo el éxito que hemos tenido hasta ahora para aplanar la curva es debido al trabajo que los habitantes de Carolina del Norte están haciendo al permanecer en casa en la mayor medida posible, al higienizar y mantener su distancia física entre ellos mismos y otros. Podemos perder los avances rápidamente y causar muchas muertes más si no seguimos cuidándonos. El día de hoy me acompañan los líderes de la Asamblea General de Carolina del Norte. Voy a firmar 2 proyectos de ley bipartisanos para ayudar con COVID-19, que brindarán $1.5 mil millones en fondos de emergencia. Este es el momento en que Carolina del Norte realmente se ha unido para combatir esta enfermedad. Estas nuevas leyes fueron aprobadas unánimemente. Todos los demócratas y todos los republicanos lo apoyaron. Aprecio mucho que estos líderes hayan llegado a un consenso con nuestra oficina para proceder rápidamente y poder hacer más pruebas y rastrear esta enfermedad, a la vez que ayudamos a los negocios y a las personas que lo necesitan. Este fondo de emergencias es simplemente un primer paso. Habrá más trabajo en el futuro. Necesitamos reparar el daño que este virus ha causado y ver de qué manera podemos prevenir la enfermedad en el futuro. Desde el principio, colaboramos juntos para identificar en dónde el Estado pudiera dar recursos para ayudar en las necesidades inmediatas en Carolina del Norte, como salud y seguridad pública, educación, gobiernos locales y pequeños negocios. Sabemos que muchos pequeños negocios han sentido el dolor económico de esta pandemia. El día de hoy voy a firmar una ley de $125 millones para ayudar a pequeños negocios que se administra a través del Golden Lead Foundation y el Centro Rural de Carolina del Norte. Los pequeños negocios son el segmento principal de la economía y se merecen nuestro apoyo ahora. Esta crisis también está enfocando la luz sobre las disparidades de salud que han existido durante muchos años. Esta legislación incluye $50 millones para programas de salud en sitios desatendidos, incluyendo las áreas rurales y las comunidades de minorías que han sufrido tremendamente por el virus y que históricamente han tenido menos acceso a la salud. Sabemos que el cambio repentino al aprendizaje a distancia ha sido desafiante para muchos estudiantes y familias. Los proyectos de ley de hoy brindan dinero para alimentar a los alumnos, para los programas de aprendizaje en el verano, para que estén al día, y fondos para comprar computadoras para los alumnos que lo necesitan, modificar los requisitos de pruebas de fines de cursos y ajustes al calendario para el siguiente año. El proyecto de ley que estamos firmando el día de hoy también va a ayudar a hospitales a prestar atención médica, personal de primera respuesta, esfuerzos de investigación y mucho más. También va a extender los plazos para licencias de conducir y registros de autos, al igual que eliminar intereses en pagos tributarios que usualmente se vencen en abril. Existen más necesidades y vamos a seguir trabajando juntos para brindar ayuda adicional para trabajadores desempleados, al igual que personas sin seguro médico y otras poblaciones en riesgo durante el tiempo de crisis. Espero que ese espíritu de consenso que nos ha unido el día de hoy continúe. Hoy me acompaña el presidente del Senado Pro Tem, Phil Berger, vocero de la Cámara, Tim Moore, líder del Senado Demócrata, Dan Blue, y líder de la Cámara Demócrata, Darren Jackson. Quisiera dar la palabra a cada uno de ellos en este momento. Y luego también lo vamos a abrir para preguntas. Primero, doy la palabra al senador Phil Berger. Gracias, gobernador. Quiero también dar las gracias a otros líderes políticos que están aquí frente a nosotros en este momento. Gracias por el trabajo que hemos hecho para estos 2 proyectos de ley. Los habitantes de Carolina del Norte se han unido y lo que han visto es un gran liderazgo en la Asamblea General y todos los miembros de la Asamblea General trabajando juntos con el gobernador y las diferentes ramas ejecutivas.
Me parece que este proyecto de ley nos está encaminando de la forma correcta y estoy muy contento de poder trabajar con usted, gobernador, y con mis demás colegas en la Asamblea General. Gracias, senador. Ahora vamos a escuchar del demócrata vocero Tim Moore. Gracias, gobernador. Yo también, como el senador Berger, creo que este es un paso importante para poder ayudar a Carolina del Norte y superar esta pandemia de COVID-19. Estoy orgulloso del trabajo que hemos realizado en el Senado para ayudar a resolver estas necesidades de nuestro Estado y de hecho estoy orgulloso de la Asamblea General. El trabajo bipartisano que hemos logrado demuestra lo que podemos hacer cuando colocamos a las personas en primer lugar en vez de las políticas. Con gusto voy a trabajar con Phil Berger con el siguiente paquete de ayuda, así como también las deliberaciones de presupuesto este verano. También agradezco los esfuerzos que han hecho la población de Carolina del Norte al hacer su parte, lo que les corresponde para reducir esta enfermedad, manteniendo su distancia, permanecer en casa cuando puedan, usar un cubrebocas y lavarse las manos más seguido. Al hacer esto, ustedes han ayudado de una manera tremenda para salvar numerosas vidas en Carolina del Norte. Las restricciones que no han sido fáciles, como todos sabemos, y muchas veces estamos cansados, pero sabemos que por cada persona que acepta y sigue estas guías de acuerdo, muchas vidas se han salvado. La pandemia no es como nada de lo que hemos visto anteriormente. Hace más de un siglo tuvimos la misma experiencia y practicamos distanciamiento social. Sin embargo, a veces pues uno se cansa y en la segunda y tercera etapas fueron peores que la primera. Así que hay que aprender las lecciones. Nosotras en la Asamblea General y con la guía del gobernador hemos tomado los siguientes pasos para hacer una inversión en la salud pública y en los sistemas de salud del país. Y esto se demuestra en este proyecto de ley que va a firmar el gobernador. Creo que vamos a aprender nuestras lecciones y vamos a poder superar esta pandemia, todos colaborando juntos. Muchas gracias, gobernador. Ahora doy la palabra al senador Tom Moore. Al vocero Tim Moore. Cuando comenzamos con ese tema de COVID-19 hace un tiempo atrás, empezamos a pensar qué vamos a hacer. Así que hicimos un grupo de trabajo bipartidista para poder lidiar con todas las diferentes facetas de la vida diaria afectadas por esta crisis. Ustedes saben que su vida personal ha sido afectada y las personas que lo rodean también en las empresas. Así como gobierno sabemos que tenemos que responder a eso. Por lo tanto, hemos pasado a nivel unánime propuestas de ley para poder apropiar un poquito más de 1.57 mil millones de dólares para estas comunidades. Estamos poniendo dinero en gobiernos locales, en educación, hospitales, atención médica, préstamos para pequeños negocios y muchas otras entidades que teníamos que empezar a ayudar y financiar. Hemos tenido grupos de personas que han venido a nuestro equipo de trabajo y han hecho un gran trabajo para asegurarnos que los recursos lleguen donde son más necesitados. Damos las gracias a todas las personas, todas las agencias, las personas que están trabajando en atención médica, prestando atención, también a los maestros que están enseñando a los estudiantes de una forma que nunca se ha hecho anteriormente. Realmente es increíble ver que la gente pone aparte cualquier diferencia que tiene para poder realmente trabajar en conjunto por el bien común. Y eso es lo que queremos lograr con esta propuesta de ley. Estamos muy orgullosos. Nos ha gustado mucho que hemos trabajado a nivel bipartidista y seguiremos trabajando en conjunto y vamos a superar este momento. Gracias. Gracias, vocero. Ahora vamos a escuchar del líder de la Cámara, Darren Jackson. Gracias, gobernador. Agradezco a los habitantes de Carolina del Norte. Ellos esperaban que nosotros lográramos un consenso bipartisano y creo que el día de hoy estamos demostrando que estamos empezando bien. Quisiera agradecer el liderazgo del gobernador, el senador Berger, el senador Blue y el vocero Tim Moore al estar aquí el día de hoy. Yo sé que esto es solo un inicio. Ya estoy pensando en qué es lo que estará en la siguiente propuesta de ley. La ciencia nos dice que va a haber picos y valles
porque este virus nos está yendo. Y no importa cómo cambian las cosas, hay cosas que tenemos que continuar pensando y resolver de inmediato. La necesidad de ampliar el acceso a la salud y reducir los problemas de seguros, ayudar a los trabajadores de salud y todos los demás para que tengan la protección, para que cuando sea necesario permanezcan en casa. Tenemos que ayudar a los que están desempleados, que han perdido sus empleos, para que puedan a regresar a su trabajo. El día de hoy estamos tomando un buen paso y espero, y solo sea eso, un buen paso. Con gusto trabajaré con ustedes en el siguiente paquete de ayuda. Gracias. Gracias, Aaron. Ahora voy a firmar esos dos proyectos de ley. Muy bien, tenemos dos nuevas leyes que van a ayudar a las personas de Carolina del Norte. Gracias al liderazgo de los que nos hemos juntado con consenso para poder adelantar a nuestro estado, tenemos un bolígrafo para cada uno de ellos después de poder desinfectarlo. Así que gracias por sus palabras. También tenemos con nosotros el secretario del Departamento de Servicios Humanos, Mandy Cohen, y también el director de Administración de Emergencias, Mike Sprayberry. También tenemos a los intérpretes de señas, Lee Williamson y Brian Tipton, al igual que Jackie Metivier y Angie Schiavoni, que están tras las cámaras interpretando a español. Así que todas las personas que hemos mencionado en este momento, los líderes presentes, podemos tomar preguntas. Cuando llamen a hacer preguntas, por favor, den su nombre y su organización. Tomaremos la primera pregunta. La primera pregunta es de Don Don con el News and Observer. Gracias por tomar mi pregunta. Con las restricciones que posiblemente van a empezar a levantar a final de la semana, ¿qué tanta libertad tendrán las personas? Aparte de los parques, hay algunos negocios que potencialmente van a empezar a abrir que no estén abiertos y aún están alentando que las personas permanezcan en el hogar, excepto por los que tienen que salir a trabajar. Sí, pronto estaremos anunciando la fase número 1 y detalles específicos de esta primera etapa. Estamos aún analizando los indicadores, las pruebas, rastreo y tendencias, hablando con expertos médicos que nos están dando mucho consejo. También estamos platicando con los diferentes empresarios acerca de cómo hacerlo. Y vamos a brindar toda esa información, tal vez para mañana, pero definitivamente para el miércoles, aunque esperamos que para mañana ya podamos darles algo de información en ese tema, en cuanto a qué es lo que vamos a hacer durante esa etapa número 1. Y todavía tenemos la esperanza de poder empezar esa etapa número 1 porque esta orden va a terminar mayo 8. Travis Fain, WRAL. Mi pregunta es para la doctora Cohen. Al hacer rastreo de contactos, y yo sé que están viendo estudios sobre contactos, ¿qué es lo que hemos visto acerca de qué actividades son más seguras que otras? Yo sé que hay una diferencia entre ir a caminar en el parque o estar jugando con niños en un patio, o comer fuera o comer dentro. ¿Habrá recomendaciones específicas sobre cuál es el nivel de riesgo en distintas actividades? Respuesta. Gracias por la pregunta. Cuando nosotros explicamos a nivel muy general en cuanto a actividades, lo primero que debemos recordar es que hay 3 cosas principales que deseamos que la gente haga. Una es continuar con la distancia física de 6 pies. Eso es número 1. 2, va a ser utilizar un tapabocas.
Si van a estar con otras personas, por favor, usen un cubrebocas. Y tercero, lavarse las manos. En cuanto a actividades y nivel de riesgo, sabemos que las actividades dentro de un hogar son más riesgosas que afuera. Y actividades donde estás parado o sentado durante un largo periodo de tiempo, pero en general sentado más de 10 minutos. Esas son las cosas que aumentan el riesgo. Así que los CDC definen el riesgo. En particular, el contacto de mayor riesgo es si estás más cerca de 6 pies de distancia durante más de 10 minutos. Ahí es donde al hacer las distintas etapas, vamos a liberar las restricciones y vamos a promover las cosas que tienen menos riesgo, donde uno va a estar menos en contacto con la gente durante 10 minutos o menos. Y luego actividades, por ejemplo, al salir a caminar o ir a un negocio o ir a un parque. Así que vamos a dar mayores detalles pronto, pero en general esa es la idea. Queremos reducir la proximidad entre las personas menos de 6 pies durante más de 10 minutos. Y si tienes que estar en contacto con alguien, por favor, utilice un tapabocas y lavarse las manos frecuentemente. Gracias. Gracias. Próxima pregunta, por favor. Kate Martin, Carolina Public Press. Buenos días, gobernador. Gracias por tomar mi pregunta. De todas las muertes que han reportado, el 60% es de los residentes más vulnerables, personas que están en ancianatos, centros de rehabilitaciones y también en las cárceles. Los trabajadores que están trabajando en esas instalaciones van a estar expuestos a COVID-19 conforme se relajan esas restricciones. Me interesa escuchar de qué tipo de leyes están proponiendo para asegurarse que esos trabajadores esenciales puedan quedarse en casa descansando cuando están enfermos y no estar en riesgo. Entendemos que hay más probabilidad de poder transferir este virus en cualquier lugar donde se está congregando muchas personas y en esas instalaciones. Así que estamos poniendo énfasis en poder hacer más restricciones en los visitantes que pueden venir, poder tener más, poder desinfectar mejor esas áreas, más distanciamiento social y más pruebas también. Ha sido muy importante para nosotros ver qué personas salen con un resultado positivo en esas instalaciones para poder separarlos y también tener otros personal que los atiende. También estamos animando a todos los trabajadores, si se sienten enfermos, que se queden en el hogar. Y también los empleadores que se aseguren que permitan que eso sea posible. Porque conforme empezamos a hacer más pruebas, lo cual ha sido muy importante, podemos hacer más en esas instalaciones donde viven mucha gente. Podemos hacer más pruebas de más personas que se sienten enfermos. Han expandido la posibilidad de personas que pueden recibir esas pruebas. Así que es bien importante, aun cuando estamos tal vez eliminando, quitando algunas restricciones, es bien importante que en esas instalaciones no cambien, digamos, las situaciones que tenemos en las instalaciones donde viven muchas personas. Tenemos que continuar brindando ese tipo de ayuda a esas instalaciones. ¿Quieres añadir algo a eso, doctora Cohen? ¿O ustedes quieren platicar acerca de eso? Adelante. Gracias, gobernador. Tenemos que darnos cuenta que dependiendo de dónde están las personas, los protocolos van a ser diferentes. Y así que en las instalaciones donde viven muchas personas, donde hay vivienda colectiva, va a ser diferente para aquellas personas que viven ahí, pero también para los que trabajan ahí. Así que tenemos que tener la capacidad de hacerles pruebas a los pacientes, a los residentes y también a los trabajadores. Eso es muy importante. También tenemos que tener la capacidad de que ellos tengan acceso a equipo de protección personal para aquellos que trabajan en esas instalaciones. Esta propuesta de ley tiene bastante dinero para poder incrementar las pruebas y también para incrementar el equipo de protección personal, porque es muy necesario para poder nosotros seguir adelante. Hay que conseguir más fondos para esas instalaciones y para otras parecidas, y la Asamblea General estará en posición de hacerlo. Yo quiero mencionar el hecho de que una de las preguntas que tenemos que resolver es cuando tienes empleados que están trabajando con poco dinero o tasa mínima y se preocupan no ir a trabajar
o bien si tienen fiebre, se toman un Tylenol antes de entrar para poder aprobar la prueba de fiebre. Tenemos que hacer algo a nivel estatal y motivar a nuestros empleadores para que sus empleados sepan que si no se sienten bien, que se queden en casa y que aún así les van a seguir pagando para que no tengan que tomar esa decisión tan difícil. Esto es algo que lo vamos a abordar a nivel federal con fondos y esto es algo que debemos considerar a nivel estatal también. Quisiera agregar que el pasar este proyecto de ley nos da estos recursos, la disponibilidad de equipo de protección personal y dinero para pruebas e investigación. Las investigaciones que están haciendo las universidades, este dinero va a ayudar para desarrollar una vacuna y tratamiento y también a corto plazo la eficacia del tratamiento. Como le he dicho al gobernador y a otros, yo quiero ver que nuestro estado abra el comercio lo más pronto posible de manera segura. El de invertir en estos recursos para que todo esté establecido a nivel de atención de salud es importante. Y claro, cualquier persona que debido por edad o por enfermedades subyacentes o por donde trabajan, que están sujetos a contraer o a transmitir la enfermedad, necesitan tomar medidas para continuar protegiéndose. Y vamos a implementar más esto para poder colaborar con la rama ejecutiva para que sea implementado. Gracias. Próxima pregunta, por favor. Michael Highland, CBS. Hola, es Michael Highland de CBS 17. Quería hacer una pregunta. Esta mañana vimos que 1,000 millones de personas han tratado de conseguir desempleo en Carolina del Norte a partir de marzo. Hubieron pláticas acerca de una provisión en esta ley que iba a incrementar beneficios de desempleo a un máximo de 400 por semana empezando en agosto. Quiero preguntarle a ustedes, los legisladores, si todavía apoyan hacer eso en algún momento y cuándo podría esto ocurrir. Gracias. El seguro de desempleo es muy importante para familias que están apenas sobreviviendo y hay casi 500,000 de personas que ya están recibiendo pagos en el sistema en este momento, pero hay más personas que están solicitando diariamente, así que es importante conseguir esos fondos a las personas lo más pronto posible. Lo que queremos hacer con este proyecto de ley es llegar a un acuerdo. Hay un poco de desacuerdo todavía en cuánta cantidad y por cuánto tiempo haríamos servicios de seguro de desempleo. Yo pienso que deberíamos expandir los beneficios de desempleo y sí se platicó acerca de eso en la Asamblea General, hacerlo esta vez, pero porque era un punto controversial y porque no podíamos llegar a un acuerdo, hemos puesto eso a un lado para el futuro. Así que mi esperanza es que cuando volvamos la Asamblea General podamos abordar ese tema. Doy la palabra a los legisladores. Como ustedes saben, sentíamos nosotros a nivel unánime en el Senado y creo que en las próximas semanas sí podremos llegar a un acuerdo en ambas cámaras. Hemos empezado a tener esas pláticas con las diferentes partes interesadas en cómo vamos a expandir estos beneficios, particularmente cuando terminen los beneficios federal a finales de julio. Sí queremos evaluar cómo están los fondos de desempleo, pero tuvimos un balance de 1.3 millones de dólares, así que estamos en buen estado, pero ese dinero se está reduciendo porque se están utilizando esos fondos. Así que queremos ir analizando eso en las próximas semanas, evaluar cómo estamos y estamos abiertos a considerar diferentes opciones, pero queremos asegurarnos que los habitantes de Carolina del Norte que han perdido el trabajo, y eso no es culpa de ellos, puedan conseguir los recursos que necesitan lo más pronto posible. Brevemente, Michael, tendremos otra oportunidad de ver esto. Estoy optimista y creo que vamos a poder tomar una decisión positiva. Hubo algunas preguntas acerca de si hay solvencia en el sistema y pudiera verse impactado la solvencia. Creo que estamos en buena situación. Y como les dije, creo que tendremos una oportunidad para seguir platicando sobre el tema. Muchas gracias. La siguiente pregunta, por favor.
Westy Jacobs, WUNC. Con respecto a los beneficios de desempleo, hay más de $1,000 millones y tenemos 3.5 millones en reservas estatales. Quisiera escuchar del gobernador Cooper y algunos legisladores, Phil Berger y el representante Tim Moore. Tal vez no lo cubrieron en la primera ley que se firmó el día de hoy. ¿Cuáles son las prioridades a futuro con el resto del dinero que se va a entregar? ¿Y habrá el mismo nivel de cooperación tanto en legislación relacionada y no relacionada con COVID-19? Respuesta: en cuanto a seguro de desempleo, realmente hay que ver qué es lo que vamos a hacer después de que se acabe el dinero federal. Creo que debemos pensar en el tiempo que nosotros podemos seguir pagando estos beneficios y cerciorarnos de que haya suficiente tiempo para cuando le pidamos a la gente que regrese a trabajar y para que las familias no estén en problemas. También las cantidades de dinero estatales están bajas en comparación con el rango nacional, sobre todo con los fondos federales que se van a terminar. Queremos aumentar la cantidad de seguro que queremos ofrecerle a las personas y creo que lo hemos hecho en esta propuesta del Senado, pero también hay cierto nivel de desacuerdo. También tenemos que analizar cómo poder darle más seguro médico a las personas. Esta situación ha enfocado en cómo la gente que no tiene seguro, y eso puede afectarnos a todos. Si alguien se expone a este virus y no tiene seguro médico, estamos entonces desmotivando a que esa persona obtenga atención médica y tenemos que ampliar este seguro médico. Y voy a permitir que los colegas participen. Lo que hemos visto en el pasado, cuando hemos tenido dificultades económicas, es que va bajando, digamos, el ingreso en el gobierno y eso lleva también a tener más despidos, más personas desempleadas y la recesión ha continuado. Tenemos personas ahora que no están trabajando, pero en el estado y en los municipios empiezan a balancear sus presupuestos. Mi esperanza es que el gobierno federal continúe brindándonos directrices para poder ver cómo utilizar ese dinero y poder nosotros sobreponer parte del dinero que nos está faltando en diferentes lugares. Estamos todos de acuerdo que queremos ayudar al Departamento de Transporte porque están teniendo dificultades también porque la gente no está conduciendo tanto. Así que hace falta guía por parte del gobierno federal, así que hemos puesto esos 300 millones al lado hasta que tengamos alguna guía federal para ver cómo utilizar ese dinero, mantener proyectos todavía activos en el sector privado y público. Ojalá podamos abordar ese tema muy pronto. Y por supuesto, después de eso también estamos haciendo proyecciones de que nuestro estado, el presupuesto del estado, podemos tener un déficit de 3.5 millones a 4, porque aunque sí hemos atendido esas necesidades críticas en ese momento, hay otras necesidades que tenemos que cumplir. Pero empezando el presupuesto del próximo año, cuando comiencen los colegios y tengamos que pagar todos esos servicios, tenemos que asegurarnos de ser prudentes en cómo utilizamos los fondos. Sí, seguimos teniendo diferentes insuficiencia o escasez de fondos. Así que tener, digamos, una escasez de fondos de $4,000 millones es realmente serio. Así que lo que estamos haciendo el comité de cover, y seguiremos trabajando eso en las próximas semanas, es tratar de hacer proyecciones. ¿Cómo serán las cosas el próximo año? ¿Qué va a hacer falta para educación? Las escuelas son virtuales en este momento, pero la forma que tuvimos que hacerlo tan rápidamente, y felicidades a todos los maestros, administradores, familias, estudiantes que están haciendo esto, ha sido increíble, pero no ha sido un sistema perfecto y que sabemos que comenzando el próximo año escolar, aquellos estudiantes particularmente de kinder a quinto grado van a requerir un poco de ayuda adicional para poder ponerse al día, estar a nivel de grado otra vez. De poder tener la capacidad de leer para tercer grado es muy importante, así que tenemos que hacer inversiones en ese sector, también los colegios comunitarios y universidades. Así que estaremos mirando muy de cerca en asegurarnos
de tener todos estos recursos. Como dijo el senador Jackson, conseguir también fondos para el Departamento de Transporte, que también está teniendo dificultades. De hecho, antes ya estaban teniendo dificultades. Así que hemos puesto también fondos de la Asamblea General para eso. Y tenemos que seguir los proyectos de las carreteras, mantener la infraestructura, tenemos que expandir donde sea necesario y tendremos que hacer inversiones ahí también. Hay que buscar formas creativas de continuar haciendo eso hacia el otoño y el próximo año, ya sea a través de algún bono, apropiaciones, etcétera. Así que hay que continuar utilizando, aunque ese fondo, digamos, va a ayudar para algunas necesidades inmediatas, no va a solucionar todo el problema. Conforme miramos a todas las operaciones estatales y posiblemente un déficit de $4,000 millones y con 3.4 millones disponibles. Así que la matemática no está funcionando. Tenemos que tomar decisiones fuertes en las próximas semanas y meses. Y es mi esperanza que de la misma forma que colaboramos y llegamos a un acuerdo ahora, podamos hacerlo entonces también. De hecho, en base a los comentarios que he escuchado hasta ahora, me siento optimista de que vamos a poder llegar a un consenso. El desafío al que nos enfrentamos en este momento no es tan solo tratar de lidiar directamente con COVID-19 y con las repercusiones directas. El otro desafío es cómo poder cerciorarnos de darle fondos al gobierno de una manera que es apropiada y adecuada para resolver esta crisis. Al inicio estábamos en una situación fiscal muy positiva, 1.4 mil millones de dólares adicionales y 2 mil millones de dólares que no había sido designado en el fondo general, y estábamos en buena situación económica. Sin embargo, como han escuchado, la cantidad de escasez de fondos que tenemos ahorita y los ingresos para el siguiente año fiscal pudiera llegar a 4 mil millones o más. De repente, ese fondo que teníamos adicional no es suficiente para cubrir las necesidades. Así que el representante Jackson, como él dijo, estamos actualizando las guías del gobierno federal para poder utilizar algunos de estos fondos que han enviado a Carolina del Norte para asegurarnos que nuestras escuelas tengan dinero el siguiente año escolar y que no suceda todo como sucedió en la última recesión, no tengamos que despedir a maestros y hacer cortes educativos. Va a ser un gran desafío y yo sé que los que estamos aquí presentes estamos haciendo todo lo posible para llegar a soluciones de consenso a estos desafíos. Y estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero también quisiera agregar que en los siguientes meses, 1 y 2 meses, nunca hemos experimentado este COVID-19 y no sabemos lo que está por venir. No podemos planear para esto. Posiblemente algo que no anticipamos de repente surge y sea más importante. Bueno, tal vez no hasta el principio, pero tenga más prioridad. Y tenemos que estar en una situación en la que podamos resolver esto durante la sesión en el verano. También quiero mencionar que todos entendemos que vamos a tener que hacer posiblemente algunos cortes presupuestales para estar donde tenemos que estar en cuanto al mandato de tener un presupuesto balanceado. También es muy importante que la Asociación de Gobernadores hizo una petición bipartidista y también presidente para 500 mil millones de dólares para ayudar a todos los gobiernos estatales para poder no tener que declararse en bancarrota y poder asegurarnos que puedan ellos tener un buen presupuesto. Así que hay un gran movimiento para que esto ocurra. Ojalá que sí podamos conseguir ayuda del gobierno federal para esto. Porque si tenemos un requisito en nuestra Constitución para tener un presupuesto balanceado, también tenemos que hacer inversiones que nos van a ayudar a ahorrar dinero a largo plazo. Cuando miramos, digamos, la atención preventiva, qué podemos hacer en el sector de salud, particularmente con este virus de COVID, tenemos que hacer inversiones positivas y conseguir fondos federales conforme sea posible también es algo muy positivo. Próxima pregunta, por favor. Andrea Blanford, ABC 11. Hola, gobernadores. Andrea Blanford. Cuando los negocios empiecen a reabrir, las personas que no quieren volver a trabajar porque sencillamente no se sienten seguros en ir a trabajar otra vez,
en ese espacio, en esa oficina, ellos van a perder sus beneficios de desempleo. ¿Hay alguna protección para esas personas? Gracias. Sí, hay algunas protecciones y ese es un tema que vamos a tener que nosotros enfrentar cuando surja eso, porque sí sabemos que hay personas que son clasificadas como personas en riesgo y son personas que están preocupadas de su salud. Así que usualmente los empleadores en general han sido muy comprensibles, han trabajado con sus trabajadores para poder llegar a acuerdos y vamos a continuar trabajando con los empleadores para que eso continúe, pero posiblemente habrá que haber algún cambio en la ley, algún cambio en los beneficios de desempleo para asegurarnos que, número uno, estén protegidos los empleados y también que los empleadores puedan tener pues trabajadores presentes para poder hacer el trabajo que tenemos que hacer para invigorar la economía. Así que todos vamos a trabajar en conjuntos para asegurarnos que la economía siga adelante, pero queremos hacerlo siempre de una forma segura. No queremos nunca poner en riesgo a ningún empleado. Tenemos que todos trabajar en conjuntos para que esto ocurra. Próxima pregunta. Richard Craver, Winston-Salem Journal. Dando seguimiento al tema del seguro de desempleo, ¿están tomando en consideración en el momento de reabrir la economía, abrirla de una forma que podamos hacer un impacto en las personas que califican para desempleo? Porque yo conozco en algunos estados aquí cerca han tenido esa dificultad en la cual cuando empiezan a reabrir lo hacen para bajar la cantidad de personas que están en desempleo. Gracias por la pregunta. Tenemos muchas personas ahora que están trabajando y la orden ejecutiva, los negocios o empresas que si ellos mantienen distanciamiento social podrían calificar como esenciales. Así que sí tenemos muchas empresas que aún están abiertas en este momento y conforme comencemos con las diferentes etapas de protección para el Estado y empezar a levantar las restricciones, habrán más oportunidades para que las personas trabajen. Hay muchas personas que quieren trabajar. Por ejemplo, tenemos unas 1,000 solicitudes que recibimos. 4,000 personas solicitaron para 250 puestos de personas que iban a hacer el rastreo de contactos. Así que sabemos que conforme más negocios que no están abiertos todavía empiecen a reabrir durante esta apertura en etapas, yo pienso que tendremos personas ahí listas para trabajar. Ahora, hay preocupación porque hay gente que está preocupada por su seguridad. Así que parte de lo que estamos queriendo organizar es mirar los indicadores y tomar decisiones basadas en la ciencia, en los datos, en la investigación, para asegurarnos que tanto los empleados y los clientes se sientan más seguros, porque tenemos que asegurarnos también que todos estén de acuerdo con lo que estamos haciendo para poder nosotros recomenzar la economía. Porque tú puedes abrir un restaurante, pero si la gente no viene, pues tendrás un problema. Así que queremos asegurarnos que hagamos todo de la forma correcta, que la gente tenga seguridad de que hemos hecho una buena decisión, de que podremos ir aliviando las restricciones basados en la ciencia, en datos, y que haremos todo lo posible para protegerlos a ustedes como cliente, como trabajadores. Y entonces eso hará que la gente se sientan seguros y seremos más exitosos en poder nosotros reinvigorar la economía de aquí en adelante. Sabemos que tenemos que hacerlo y estamos comprometidos a hacerlo. La siguiente pregunta, por favor. Garrett Bergquist, de Spectrum News. Gracias, gobernador. Tengo 2 preguntas no asociadas. Primero, ¿a qué grado los sitios de viviendas colectivas están impulsando las cifras de las infecciones día a día y cómo se pueden tomar en cuenta en el tema de volver a abrir el Estado? Y el segundo, con respecto a abrir el Estado, estamos viendo cada vez más y más protestas a nivel local, de acuerdo
a la situación que estamos viviendo. ¿Qué es lo que usted escucha de los oficiales locales en cuanto a lo que dice la gente? ¿Y qué es lo que uno dice en respuesta a los que protestan? Respuesta, todo el mundo está ansioso ya por salir de sus casas. Mucha gente ya quiere volver a trabajar y que sus negocios estén mejor, si ya están con las puertas abiertas o si las van a abrir pronto. Y estoy de acuerdo. Sin embargo, como les dije antes, si no nos aseguramos de que esté seguro y que la gente esté convencida, tanto los clientes como los empleadores, de que es seguro, entonces no va a funcionar de la manera en que queremos. También sabemos que este virus no respeta las distintas condados. Muchas veces una persona trabaja en un condado, va de compras a otro y trabaja en otro. Y así se puede transmitir el virus. Estamos dispuestos a tomar decisiones a nivel regional y esto es algo que estamos dispuestos a considerar. Nuestras instalaciones donde viven en grupos tienen muchos positivos y es por eso que van a ser tratados de la misma manera conforme vamos a cambiar de una etapa a otra o de una fase a otra, porque es muy importante protegerlos. También recuerden que hay personal que sale de estas instalaciones o asilos y van a sus casas o a sus comunidades. Así que hay que tener esto presente, que es posible que se vuelva a transmitir el virus de estos sitios tipo asilos y que vayan a otros lugares. Doctora Cohen, ¿quisiera agregar algo? Gracias, gobernador. Como ya hemos dicho varias semanas, hay varias matrices que estamos siguiendo. Estamos viendo los análisis de vigilancia, el número de casos positivos todos los días, también como en porcentaje al total, y también el número de hospitalizaciones. Ustedes pueden ver estos datos en nuestro portal, en nuestro sitio web. Y verán que relativamente hemos estado bastante estables. No hemos visto descensos, pero aquí no tuvimos un pico, una alza tremenda como otros estados. En general estamos estables, pero tienes razón, los sitios de viviendas colectivas, estamos viendo que hay muchos casos que se presentan en esos ámbitos y lo estamos tomando en cuenta al pensar en estos contextos y en estas matrices. Y es por eso que sigue siendo una prioridad para nosotros y continuamos protegiendo a estas personas a futuro. Gracias. Próxima pregunta. La pregunta final es de Chandler Morgan, WBT. Hola, gobernador Cooper. Hemos tenido algunas personas que se han comunicado con nosotros pidiendo clarificación que si fueran a reabrir este fin de semana y luego el lunes los números incrementan bastante, entonces, ¿qué pasaría? Estamos, digamos, en el comienzo en cuanto a la orden de permanecer en casa o qué significaría, digamos, si los números incrementan. Lo que es importante cuando miramos las tendencias e indicadores se hace en un periodo de 14 días. Por eso es que es más difícil tomar decisiones adelantadas y tenemos que mirar los datos de información más o menos por unos 14 días o más para determinar cómo estamos. Así que conforme tomamos decisiones acerca de lo que pasa este fin de semana y esa primera etapa, como dijimos desde el comienzo, si suben los números, si realmente, digamos, estamos yendo en el camino incorrecto, podríamos regresar a otra etapa porque queremos asegurarnos de salvar vidas. No queremos tener que hacer eso y por eso estamos siendo muy intencionales de la forma que tomamos esa decisión de pasar a la primera etapa. Vamos a analizar entonces las cosas por 2 semanas, potencialmente 3 o más, dependiendo de cómo se ven los números, antes de pasar a la etapa número 2. Y luego hace falta de nuevo otro periodo de unos 14 días para poder ver cómo van las cosas. Porque cuando te da el virus, falta un poquito de tiempo para que aparezcan los síntomas y luego también para tener un resultado positivo. Así que seguiremos viendo toda esa información y tenemos la esperanza de poder pasar esas etapas una por una
y poder prevenir que suban los números en Carolina del Norte, mantener a la gente segura en el estado y también de una misma forma poder nosotros reinvigorar, reactivar la economía. Gracias a todos por venir con nosotros ese día mientras firmamos estas propuestas de ley tan importantes para las cuales todos los legisladores han trabajado tan duro. Felicidades a todo ese cuerpo legislativo. Felicidades a todos también el personal aquí en la oficina del gobernador que trabajó arduamente para ese gran logro. Conforme sigamos haciendo estas sesiones legislativas, ojalá que podamos seguir haciendo más para la gente de nuestro estado y gracias por acompañarnos.